Bueno, pues buenas tardes, buenos días, depende de dónde nos estéis escuchando. Bienvenidos a una nueva de las entrevistas que realizamos desde IT-Spain, IT-latino.net. En esta ocasión vamos a hablar de EAM con uno de los principales expertos en España, vamos a llamarle, en esta rama del software corporativo. Vamos a hablar con José Luis Vicente de IHM España. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la zona. Fenomenal. Estás en Madrid, ¿no? Sí, sí, en Bueno, casa, como casi todo el mundo. como está casi todo el mundo. Bueno, José Luis, pues vamos a hablar un poquito de AM. Vamos a empezar porque nos expliques un poco cuál ha sido la evolución del EAM o del GEMAO, ¿no? Porque hay mucha gente que conoce todo lo que es el software de gestión de mantenimiento como GEMAO en España, ¿no? Cuéntanos un poquito la evolución que tú has visto en todos estos años en este tipo de software. Sí, efectivamente, y como bien dices, hablamos de una evolución. Realmente los sistemas allá por los 80 empiezan a aparecer los primeros sistemas de mantenimiento, de GEMAO o gestión de mantenimiento asistida por ordenador. Estos sistemas en inglés, las siglas en inglés son CMMS, también bastante utilizadas, han ido evolucionando según la tecnología, han ido evolucionando sobre todo acaparando más funcionalidad, ya no solamente labores de mantenimiento, hasta convertirse en lo que prácticamente todos los fabricantes hoy en día llaman EAN. Ya prácticamente el término GEMAO lo hemos dejado atrás e incluso de alguna manera peyorativa, decir que tengo un GEMAO es como decir que estoy con una herramienta más antigua. La principal diferencia, cuando aparecen en los años 80 los primeros GEMAOs, es que es una herramienta pensada para el departamento de mantenimiento, con todo lo que eso conlleva, porque desgraciadamente en muchas empresas todavía a día de hoy el mantenimiento es una labor, tiene algo de peyorativo, ¿no? Es como un mal menor. Tengo que tener gente de mantenimiento porque las cosas se estropean y hay que pagar a gente para que esto funcione. Es una visión como un centro de coste, no como un centro de beneficio, como en realidad lo es. Y para ellos, pues se crean esas primeras herramientas, Ajá. ¿Y que cuál es un luego, poco? lógicamente, evolucionan. Sí, Porque GEMAO es lo mismo que CMMS, es decir, sí, sí, sí. son dos Computer, formas de llamar a lo mismo, por así decirlo. exactamente. En inglés estamos hablando de sistema de gestión de mantenimiento por computadora. El CMMS, las siglas en inglés es el equivalente a GEMAO. Estamos hablando de lo mismo. Como somos hispanoparlantes, normalmente lo de CMMS suena como algo más moderno, pero en realidad estamos hablando de lo mismo y de esa evolución. Y como decía, pocos fabricantes están utilizándolo. ¿Qué ocurre? Que la evolución lleva a que los activos, los equipos, las instalaciones ya se vean no solamente desde el punto de vista de mantenimiento, de qué tengo que hacer para repararlo cuando algo falla, algo se estropea, o qué tengo que hacer incluso en mantenimiento preventivo, es decir, controlar el trabajo de mis técnicos, controlar las piezas de repuesto, controlar las órdenes de trabajo para reparación, sino que se entiende que el activo tiene mucho más valores, es mucho más importante en la organización y tengo que saber más cosas, saber pues desde su coste, desde el coste de propiedad, de cuánto me cuesta mantenerlo, cuáles son los consumos, cuáles son las paradas, cuáles son su ciclo de vida, desde que lo compro hasta que lo doy de baja, y para eso ya requiero bastante más información. Lo más significativo posiblemente para diferenciar lo que significa la evolución del EAN respecto al GEMAO es que el EAN se entiende como un sistema informático que ya está conectado al resto. Ya no es una solución de departamento de mantenimiento, sino que el EAN tiene que estar conectado al ERP, a la contabilidad, a las compras, incluso al sistema de MES, al sistema de producción, de manufactura. Es decir, estamos hablando de un entorno de manera que pasa de ser una herramienta de ese pequeño departamento de mantenimiento y gestionada por el director de mantenimiento normalmente, a ser una herramienta que ya está gestionada por las personas de IT, o las personas de sistema. Ya llega a ser un subsistema más de la gestión empresarial. Esto ocurre más o menos en los años 90, por así decirlo. Sí, ya Entiendo empezamos. esta evolución. Eh, eh,
Me gustaría que me dijeras, la gestión de mantenimiento del GEMAO en estos años, ¿surge originalmente del sector industrial puro y duro o en algún otro sector? ¿Cuál es el origen un poco? Porque tú hablas de la Básicamente es conexión con los algo, sistemas de producción, esos sistemas de mm, producción son de fabricación, digamos, ¿no? sí, prácticamente donde más se desarrollan, digamos, nacen es en fábricas, hablando claro, o sea, manufactura, sector de manufactura, sector de fábricas. Y si ya ponemos un poquito el zoom, donde más importante es el mantenimiento es en fabricación de procesos, en las cuales una parada puede ocasionar muchísimos desperfectos y muchísima, o tener una repercusión muy negativa, tanto financiera como puede ser en seguridad. Con lo cual, una fábrica que haga un proceso continuo de fabricación, que puede ser comida, alimentación, gas, química, laboratorios, es donde empiezan a imponerse estos sistemas por la necesidad de prever o de que los sistemas estén muy bien mantenidos y que no existan paradas que no estén programadas. Sí podemos decir que nacemos en el mundo, nacen más en el mundo de la manufactura, pero también hay una evolución natural digamos, activos a mantener, a reparar y a tener en perfectas condiciones de funcionamiento, hay en otros muchos mundos. Y, por ejemplo, estaríamos hablando del mundo del facility management, ¿no? De la gestión de facility, de la gestión, no lo solemos traducir, pero sería gestión de instalaciones, gestión de edificios. Ya no estamos hablando de mantener maquinarias de producción, estamos hablando de mantener todo un entorno que, por supuesto, requiere instalaciones y que tiene instalaciones críticas y que requiere un mantenimiento. En el mundo de facilities, por ejemplo, hay muchos tipos de edificios. Hay edificios como son un hospital que tiene muchas instalaciones técnicas y son críticas. Pero un edificio normal pues tiene instalaciones de aire acondicionado, de ascensores, de elevadores, de instalaciones de incendios y otras muchas instalaciones que también hay que cuidar y mantener. Este Facility Management, según entiendo, surge también en esos años 90, o sea, va con la evolución un poco. Se surge a lo mejor en un principio del control y mantenimiento de la pura máquina, digamos, de producción, para, por ejemplo, que luego aparezca el concepto de Facility Management. Sí, aunque realmente también, Daniel, el tema de las fechas a veces no son líneas Mm, divisorias tan claras, ¿no? Es decir, si puede haber discusión, si es en el 90, exactamente cuándo empieza. Pero sí, hay un momento, y a mi entender es en los 90, incluso ya muy cerca de los 2000, cuando empiezan a tomar importancia el tema de facilities. Entonces se añaden módulos a los ya llamados EAN, se les añaden módulos que están muy pensados para el mundo del facilities, por ejemplo, un call center. ¿Por qué? Porque en un edificio, en una fábrica, por ejemplo, los usuarios son los operadores de las máquinas, son bastante pocos usuarios, que están llamando al departamento de mantenimiento cuando tienen un tipo de problema. En un edificio, pues puede haber 4.000 personas fácilmente, y estos son ya otros tipos de usuarios, por eso se usan temas como gestor de incidencias, como el call center, como índices del facilities de una instalación concreta, indicando cuándo tienes que hacer la siguiente inversión. Digamos que hay cosas muy similares, pero ya aparecen dentro de los EAN módulos específicos para Facility Management. Se le da más importancia al usuario final, que no es un usuario, digamos, profundo, que es el usuario del edificio. Se le da mucha importancia a la forma de comunicarse fácilmente y de gestionar una incidencia, cosa que normalmente es distinta totalmente en una fábrica, ¿no? En una fábrica, a veces hasta el propio operador de la máquina, del equipo de producción, hace labores de mantenimiento. Luego son usuarios totalmente diferentes. Igual también aparecen muchas empresas, y eso es importante, aparecen funcionalidades que yo lo viví, que en sistemas que conozco muy bien, que teníamos un problema simplemente por implantar el sistema a una compañía, a un proveedor de servicios. O sea, si yo era una empresa de mantenimiento que tenía a la vez mis clientes, pues tenía grandes ventajas usando el mismo sistema para todos mis clientes. Pero hay cosas que el sistema no sabía hacer muy bien, como era facturar en función del contrato. Yo al final soy un proveedor de servicios que tengo 10 contratos y con cada uno de mis clientes tengo que gestionar esos contratos, saber lo que puedo o no cobrarle, lo que está o no incluido. Y eso tiene una dificultad añadida que va creciendo y los sistemas van apareciendo módulos que me permiten gestionar
clientes como un proveedor de servicios. Eh, eh, Desde un principio entiendo, porque digamos que para extraer datos sobre las máquinas, sobre los dispositivos y sobre los edificios, por así decirlo, siempre ha tenido que haber desde un principio sensores, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, los PLCs. Entiendo que, o los SCADA, digamos, ¿no? Desde un principio estos sistemas tienen que ir muy integrados con sensores de este tipo, ¿no? PLCs, SCADA. Sí, pero no ha sido todo lo que se debiera integrar. Es decir, por supuesto, desde que aparecen los primeros automatismos, las fábricas automatizadas, la parte de robótica, desde que aparecen sistemas de gestión y de control, como son los PLCs, SCADAs, etcétera, pues el razonamiento es que el sistema de mantenimiento se alimente de esos parámetros, de esos sensores, y podamos hacer mantenimientos más predictivos, no mantenimientos basados en planes o basados en una función temporal. Esto es muy fácil de entender, la enorme diferencia que hay. Es decir, y ponemos el ejemplo típico de un coche o de un carro. Yo cuando me lo compro me dicen, usted va a hacer el primer mantenimiento, que consiste en cambiar todas estas piezas, estén como estén, cuando pase un año o pasen 15.000 kilómetros. Normalmente perdemos dinero. Y además, ¿qué tiene que ver la persona, la forma de conducir de una persona? ¿Dónde está circulando el coche? ¿En un sitio con más humedad, con menos, con más polvo, etcétera? Es decir, cada coche al final es un mundo y los tratamos igual. Le damos una pauta de mantenimiento. Igual en una máquina, si yo hago paradas rutinarias para hacer mantenimientos, bien, seguro que evito que haya paradas no programadas, eso está bien, pero es algo bastante caro. Lo ideal es que sea la propia máquina la que se queje, la que yo detecto con un sensor que algo no está yendo bien y yo pueda de alguna manera hacer una actuación o programar una actuación. ¿Qué diferencia hay entre lo que entre lo que me estabas comentando de PLCs, de todo tipo de actuadores, de gestión, de controladores en las máquinas que hay hace muchos años? Pues que normalmente son sistemas, la mayoría propietarios de un mismo fabricante. Hay, poco a poco han ido apareciendo más estándares, pero había muy pocos estándares y a veces sistemas muy cerrados que el propio fabricante no te permitía fácilmente entrar en ellos para capturar determinado tipo de información. Entonces, hasta que ese mundo de sensores no se ha democratizado, y para mí es lo que una de las razones del éxito del IoT, del Internet de las Cosas, que ahora los sensores son mucho más baratos, que ahora los sensores se conectan casi es un plug and play, que aparecen protocolos muy sencillos para hacer ese tipo de conexión, y gracias a eso es mucho más fácil capturar información de estas máquinas y algo que es tan valioso como estar pulsando qué es exactamente lo que puede fallar y hacer actuaciones solamente en el momento en que son necesarias. Entonces, para mí es un ejemplo muy sencillo también que podemos poner, los sistemas de PLC o de SCADA, que siguen existiendo, por supuesto, que no son de alguna manera estándares, es como en la época de la informática doméstica, cuando existían periféricos. Yo recuerdo para conectar por un puerto centrón, hice una impresora, había que saber ingeniería, había que conectar el pin 3 con el 4 y era algo complicado, y de pronto aparece el interface USB. Todos los fabricantes hacen USB y desde entonces es plug and play. En el mundo de la IoT va mucho por esa línea, por sensorizar información de una forma mucho más sencilla y en función de la información que estoy, de que estoy recibiendo, la puedo procesar, puedo hacer analíticas predictivas y puedo actuar justo en el momento que se necesita, ni más ni menos, y haciendo una optimización de recursos perfecta. La integración con los sistemas CAD también es un elemento importante, ¿no? Cada vez más y Sí, además antiguo, digamos, ¿no? Dentro del tema, porque al final entiendo que, sobre todo en el facility management, pero en cualquier tipo también de maquinaria, los operarios tienen que, a la hora de hacer el mantenimiento, tienen que visualizar esos planos, ¿no? ¿O qué tipo de integración tiene el EAM sí. con el CAD? La primera, tú lo has dicho, es decir, la parte importante es localizar el activo como tal. Imagínate un edificio en que tenga sensores o extintores de incendio, sensores, en una planta puede haber 400. Si yo tengo unido esos activos a un plano de CAD,
en el momento de que yo emito la orden de trabajo o que el usuario me está indicando que tengo una incidencia, yo tengo ya localizado ese activo y eso para el técnico de mantenimiento es muy útil. Es verdad que toda la parte del CAD se está utilizando más en el mundo del facilities que en el mundo industrial, donde las máquinas hay menos, son más grandes Claro, y son más fácilmente identificables. Pero no solamente está el CAD, tenemos el otro nivel que es el GIS, los Geographic Information System, que todavía en el mundo de LEAN, el mundo de mantenimiento y de LEAN, se hicieron antes integraciones con los sistemas de información geográfica que con los propios sistemas de dibujo o diseño. ¿Por qué? La causa principal era el mantenimiento o la gestión de activos lineales. Cuando yo estoy operando o manteniendo una red de ferrocarriles, o estoy manteniendo una red de vías, de viales, de ferrocarriles, o estoy manteniendo una red de carreteras o de ejes de calle o de instalaciones de utility, de gas, agua o electricidad, necesito tener la geolocalización perfectamente y necesito que estén unidos tanto las entidades gráficas de ese GIS estén unidos a registros de mi base de datos de LEAN, de manera además bidireccional. Es decir, que yo puedo actuar una orden de trabajo sobre el plano del GIS, puedo hacer una orden de trabajo, o al revés, cuando estoy actuando en el entorno de LEAN, estoy perfectamente conectado e integrado con el sistema de GIS y, por supuesto, de CAD. Es algo, otra de las ventajas que aparecen a partir de los 80, porque es de los 90, perdona, porque es la tecnología, es decir, la tecnología lo permite y yo también que viví los primeros sistemas GIS en el mercado, yo recuerdo que aquello era ingeniería de la NASA, el manejar los sistemas GIS y el conectarle. Y hoy en día no digo que sea plug and play, nada es plug and play, nada es tan sencillo como a veces los fabricantes no lo quieren dibujar, pero sí es cierto que hoy en día es algo mucho más natural y el sistema GIS, yo recuerdo de un ayuntamiento de 100.000 habitantes, de tener un proyecto que duraba más de un año, cuando yo hoy en día veo el Google Maps, digo, madre mía, es una locura, o sea, pero es que el manejar rutas, me acuerdo que eran módulos que costaban, vamos, más de $6.000 en aquellos momentos, un modulito y con muy limitado, cosas que hoy en día las tenemos gratuitas. Evidentemente, de todo ese avance tecnológico, los sistemas de EAN se están aprovechando y mucho, además con una gran utilidad. pero digamos, la integración de GIS con EAM, ponme un ejemplo, digamos, es decir, es para trazar, o sea, es en algunos tipos de proyectos, ¿no? No Básicamente lo que no, se porque llaman, en una fábrica, por ejemplo, no que tiene sentido no tiene sentido, ¿no? un EAN, no. Hablo de utilities. Imagínate todo Vale, lo que es en exacto, el mercado, mantenimiento de redes de agua, de gas, de electricidad, de ejes de calle, de carreteras, de correcto. ferrocarriles. Piensa que una misma línea, un mismo cable del cobre, de fibra óptica, de tensión eléctrica o de datos, da igual, puede tener hasta una longitud muy seria, de muchos kilómetros. E incluso en los diferentes tramos puede haber diferentes secciones, diferentes cortes, con lo cual ya que el sistema sea capaz de segmentar ese activo, ya es algo importante. Y si encima está apoyado por la parte gráfica, por un sistema de allí, mucho más. Y de hecho es una de las líneas de corte que separan los sistemas globales, los grandes fabricantes, los grandes sistemas, de los que ya son, digamos, más medianos o más para una industria más mediana. La capacidad de gestionar activos lineales y, por tanto, de poder dar servicio normalmente, si te das cuenta, los activos lineales los tienen grandes compañías, una compañía de gas, oil, de electricidad, de reparto de agua, son grandes compañías. Entonces estamos hablando del top level en los sistemas de EA. Bueno, todo esto que me estás contando, por ejemplo, otro de los tipos de software con los que creo que tiene que estar muy bien integrado un EAM es con los BIM, ¿no? También, los sistemas BIM que se manejan mucho en el sector de la construcción, ¿no? Sí, esto es más nuevo, realmente han tardado más, pero bueno, BIM, una primera aclaración que no todo el mundo lo tiene claro. Igual que, por ejemplo, decimos CAD, sistema de dibujo o diseño asistido por ordenador. Son sistemas, es un equipo, es un software. BIM no es un software en realidad. Lo que tenemos es software que soportan los modelos BIM. BIM es Building Information Modeler. Es un sistema
de modelado de la información, un sistema que nos da una serie de estándares y que nos permiten desde la fase inicial de un proyecto tener contemplado estos activos, de manera que incluso hemos pasado de una etapa en la que cuando teníamos un proyecto se lo daban a DEAN, al mantenimiento, cargábamos toda la información y empezamos a mantenerlo con un sistema BIM. Hay una interconexión y además con modelos 3D, que es muy espectacular, pero a la vez muy útil, entre todo el proyecto que se está haciendo con metodología BIM y con sistemas que soportan la metodología BIM con MIEAN. Y ahora mismo es la excelencia. Y a mi modo de ver es algo que ha ido algo retrasado. Es decir, no hay mucho, se habla mucho del BIM, como se habla mucho del IoT, como se habla mucho de muchas cosas, pero desgraciadamente a veces en la realidad no es tanto como, todavía no estamos en una etapa de madurez, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que queda mucho, es un paso de los, si hablamos de cuál serían los futuros de LEAN, yo creo que hay que mejorar, van por ahí, van por la integración, por ejemplo, una de las cosas es la integración con los sistemas BIM, pero en mi modesta opinión tienen que mejorar todavía. ¿Qué hay cuál es un poco la filosofía de la integración con sistemas como ERP, MES, SCM, CRM que tiene que tener un EAM, digamos? Sí. Pues te puedo contar un ejemplo muy típico y muy lógico, que es la integración con el ERP. Yo en el sistema EAM necesito gestionar un almacén de repuestos. Al final, un almacén de repuestos, un almacén de materia prima, un almacén es un almacén, ¿no? Pero necesito que dentro de EAM, cuando yo hago órdenes de trabajo o diseño para mis operadores una ruta de inspección, necesito el acopio de material, o hay una avería y el técnico me pide una información, manejar ese material es importante. En el EAM, por tanto, hay que hacer compras de materiales de repuesto, incluso hay que hacer compras de servicios. En muchas empresas, mis técnicos me cubren un porcentaje, pero la solución ideal es que hay, por ejemplo, un 20% de actividad que la hace el propio fabricante y que llegado un momento tengo que subcontratar servicios. Entonces, la necesidad de comprar piezas, repuestos básicamente y servicios, la tengo en el EA. En muchas compañías es crítico que el ERP, vamos a decir el ERP, la parte core, la parte financiera del ERP esté centralizada. Sería un poco el desastre que de diferentes departamentos, la gente de marketing desde su CRM, la gente de mantenimiento desde su EAN, hagan compras diferentes, con diferentes criterios, no estén controlados los proveedores. Y lo normal es que en el EAN se gestiona la orden de compra, pero no deja de ser una solicitud de compra. Se pasa al EAN se pasa al ERP y es en el ERP donde se ejecuta la compra. Eso significa que para ejecutar la compra en RP, el almacén o la base de datos de piezas de repuesto que tengo en el EAN, la tengo que tener sincronizada con el RP. Los proveedores que tengo en el tema del EAN también tienen que tienen que existir dados de alta con sus condiciones, sus precios en el RP. Es decir, al final quien compra es el RP y está todas las compras centralizadas, los módulos de compras del RP. A su vez, esto es en un sentido, estoy hablando de LEAN, lo que LEAN le tiene que dar al RP para que compre, pero cuando se ejecuta la compra es al revés, la información va desde el RP a LEAN. El RP tiene que decirle a LEAN, ya tengo esta pieza va contra esta orden de trabajo o esta pieza va para el almacén, para cubrir stock. Es decir, tengo que tener comunicación en los dos sentidos. Podríamos hablar de más cosas, pero bueno, creo que ha sido un ejemplo muy entendible de por qué es necesario tener el EAN, y esa es la enorme diferencia con los sistemas GEMAO aislados, claro, un sistema que es pequeño, que tecnológicamente no tiene gran cosa, es muy complicado conectarle con un sistema de RP de los actuales. Entonces, en este caso, el EAN sí es uno de los servicios que hay que contratar. Con la gestión, podríamos hablar, gestión de producción, pero yo, si quiere Daniel, eso sería a lo mejor para tratar en otro momento. Es un tema interesante que puede ser los interface, porque de verdad que es donde están los cuellos de botella. Es donde está realmente en todas las implantaciones, la parte más complicada de las implantaciones, pero no solo con el EAN y el resto del mundo. Y si te vas al mundo del CRM, te ocurre lo mismo. Trabajar en standalone pues es relativamente fácil si tú tienes que integrar los diferentes productos de tu empresa y hacer una integración que de verdad sea útil y que sea cómoda y bidireccional, la verdad es que cuesta bastante, ¿no? No solamente en el EA.
Lo que sí que veo es que el EAM, efectivamente, esa integración, digamos, de ese marasmo de aplicaciones, por así decirlo, que empieza a haber en las empresas, esa integración es una de los más críticos, por así decirlo, normalmente. Pero en el caso del EAM, sí que, como tú bien dices, ¿no? Que en un principio surge sin estar integrado con ninguna aplicación, es especialmente interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, se me ocurre cuando hablas del mes, de los sistemas OEE también, ahí la integración tiene que estar totalmente, tiene que ser como muy lubricada, por así decirlo, ¿no? Sí, de hecho, todo, vamos a decirlo así, todo EAN que se precie sí que tiene, por supuesto, parámetros, valores, incluso a veces hasta es el nombre de un módulo de OEE para conocer la eficiencia operacional de un equipo. Claro, todos los parámetros que estás controlando del equipo te van a permitir, Claro. incluso hay KPIs, indicadores, analíticos, gráficos ya prehechos. El OEE, que ya sea por línea de producto, por equipo, por línea de productos o de equipo, o por grupos o por fábricas, es un parámetro de los que más se suelen utilizar, porque es un score, es un número que dice mucho sobre el estado de salud del equipo y por supuesto, su eficiencia. Y a veces un mal OEE, un mal resultado, exige o te está demandando una actuación en el equipo. No solo hay que actuar, por supuesto, cuando algo falla o cuando hay algún problema que tenemos detectado, porque eso suele ser tarde ya. Entonces, a veces vigilar los parámetros de OE es importantísimo y está totalmente ligado, como tú dices, totalmente unido y, como digo, no hay un sistema de mantenimiento, ni siquiera ya de mantenimiento, pero mucho menos de EAN, que se precie que no contemple este parámetro. Hay un aspecto que me interesa mucho que me expliques, porque, digamos, este tipo de entrevistas son, digamos, pues, pedagógicas, ¿no? Se trata de llegar a un público que a lo mejor incluso un público de directivos que en algún momento dado, incluso, responsables de negocio, por así decirlo, que en algún momento dado no saben, no tienen conocimiento ni que existen estas herramientas, por así decirlo. Entonces, ¿qué tipo o sea, ¿en qué tipos de sectores hoy en día am, se pueden beneficiar de herramientas de este tipo? Porque el mes es, por así decirlo, es en la parte, la integración con MES es en la parte de producción. Pero el EAM, como estamos hablando, me has hablado de utilities, ¿vale? Hemos hablado de fábricas, pero por ejemplo, también hemos hablado de hospitales, ahí tenemos una serie de sectores interesantes, pero por ejemplo, se me ocurren flotas de transporte o incluso Muchísimo. líneas aéreas, por así decirlo. Imagínate los activos que tiene que gestionar una línea aérea, ¿no? Que además ahora lo están pasando bastante mal. Háblame un poquito de los sectores, un poco danos ideas, incluso de ejemplos de proyectos que conozcas, de sectores en los que el EAM hoy puede ayudar mucho. Bueno, aparte de, efectivamente, aunque vamos a dejarlo o a entender que sí, que es verdad que nacemos o nace los sistemas de mantenimiento y de EAN en el mundo de la manufactura, en el mundo de la fabricación, como bien has dicho, ahora mismo es una aplicación, son aplicaciones muy cross, muy transversales, es decir, ¿quién no tiene activos y además activos críticos? Has dicho un punto, gestión de flotas, por supuesto. Además, la gestión de flotas es importantísima, tiene alta tecnología, tecnología de GPS, de GPS, de posicionamientos. Una empresa una empresa que gestione el tránsito. Hay dos tipos de flota, las de transporte, ahora mismo cada vez más importante las flotas que tienen la gente del e-commerce para hacer los deliveries, para hacer las entregas de Exacto. paquetería y demás, que están creciendo muchísimo. El conocer dónde están cada el vehículo, el estado en el que se encuentra, el conocer rutas, el calcular el delivery, se entrega, exige algo que es fundamental, es decir, que los activos estén bien en condiciones de dar ese servicio. Por supuesto, todas las compañías de utilities, como has dicho, de oil and gas, donde los activos son críticos. Es decir, realmente es complicado de quedarse con algo, porque normalmente Es súper lo ideal, variado, mira, es súper variado, lo, digamos. lo ideal, lo ideal sería en una, o sea, si una empresa como la nuestra, una empresa que se dedique a la consultoría y se dedique a implementar estos sistemas, eh,
sobre el papel, yo le diría, quédate con un sector y hazte de verdad experto en ese sector. Olvídate, cada vez el software tiene, no voy a decir que tenga menos importancia, tiene mucha importancia, pero me tengo que despreocupar más del software y mucho más de la funcionalidad. Cuando yo hablo con una persona de oil and gas, y yo sé de oil and gas, desde luego me va a hacer caso. Posteriormente ya, una vez que le he ganado, o yo tengo ejemplos de compañeros míos que han trabajado en mantenimiento de electromedicina en hospitales, y la forma de entrar al cliente vamos, era la mejor que existe. Es decir, a ver, 3 preguntas al técnico de electromedicina. ¿Cuántas camas tienen ustedes? Tantas. ¿Hay alguna especialidad concreta? No. O sea, que usted debe tener 12 quirófanos, ¿verdad? Sí, pues ¿cómo lo sabe? Pues, conozco muy bien el sector, sé lo que hace falta. Usted tiene 12 quirófanos, 5 técnicos de mantenimiento, los equipos los tiene subcontratados con Traeger o con General Electric. El conocimiento de ese sector es importantísimo. Y dices, este es el camino, me voy a especializar. ¿Qué ocurre? Que luego muy pocas empresas que nos dedicamos a esto estamos realmente especializadas, porque surgen muchas oportunidades en otros sectores y al final dices, oye, que mi empresa ya no voy a ser tan purista que solamente voy a firmar o a tener proyectos de este mismo rubro, de este mismo sector de industria, y voy a despreciar otras cosas que me llegan. Entonces me llega otra cosa y al final acabo haciéndola. Con lo cual, si tú pides la base instalada de cualquier empresa como IHM, pues hay de todo. Tenemos desde hospitales, tenemos fabricantes de trenes como Stadler, tenemos empresas químicas como BASF, tenemos fabricantes de papel higiénico y celulosas como Bepa, que es uno de los mayores del mundo, tenemos fabricantes como Arpla, fabricantes de inyección de plástico, aquí en España. Es decir, hay cantidad de sectores y teóricamente no sería lo ideal, pero claro, cuando te ponen delante un producto con el que sabes hacerlo y con el que puedes hacerlo, pues a veces no conseguimos especialización, pero lo utilizamos para muchas cosas, hoteles y demás. Yo siempre, uno de los temas que más, no digo, sí, un poco pena decir, porque creo que no se han desarrollado bien, donde veo una tremenda utilidad en un sistema EAN, y sin embargo aquí en España y casi toda Europa, no solo en España, apenas se da como caso de uso, es en administración pública. O sea, para un Exacto. ayuntamiento esto Claro, sería claro, claro. impresionante y lo es. Ahora, lo tiene New York, lo tiene Miami-Dade y tiene, en este ¿Ah, caso sí? los conozco, el producto tiene Inforean. El departamento de policía de Nueva York o de bomberos tiene Inforean. Imagínate los activos que tiene esta gente y Claro. activos críticos para la vida. Activos carreteras, transporte, todo lo que llaman Semáforo, transit, farolas, edificios, claro. bueno, mobiliario urbano, edificios por donde quieras. Es ideal porque además le ofrezco un mismo sistema. No estoy diciendo un sistema que me gestione las papeleras o los MUPIs, las instalaciones de soporte de publicidad. Otro sistema que me gestione edificios. No, lo bueno con un sistema de clase mundial, un sistema global, me va a permitir trabajar con todos esos tipos de activos. Voy a tener los mismos criterios de clasificación, los mismos criterios de evaluación, la misma analítica. Sería una maravilla. Esto está muy bien. Ahora vas tú y te metes a un ayuntamiento español y le dices, oiga, mire usted esto lo bien que le vendría, ¿no? Porque en realidad, claro, si hago una implantación de este tipo, primero hay que hacerla escaladamente, hay que hacerla paso a paso, pero al final para mí sería importantísimo. Es decir, ¿cuántos ayuntamientos no saben ni siquiera lo que tienen? Tú metes a un ayuntamiento medianamente grande y le dices, a ver, ¿usted sabe lo que tiene, cuánto dinero cuesta o dónde tiene o cuántas farolas o cuántos bancos o cuántos metros ¿Qué? cuadrados, o incluso cuántos edificios? Fijaros que muchas veces un edificio que es bastante técnico y suele ser los polideportivos. Tienen a veces cada día hecho más complejos y más instalaciones. Casi todos están controlados por los ayuntamientos, piscinas municipales. Se me ocurren 1000 ejemplos. Y sin embargo, es una pena. En administración pública, primero porque todos lo sabemos, es complicado vender, es complicado homologarse, es complicado, los procesos no son tan sencillos. Pero a mí es uno de los sitios casi donde le encuentro mucho sentido porque primero gestiono y controlo algo que es de los ciudadanos y que tengo toda la obligación del mundo en tenerlo realmente controlado y tengo que ser totalmente transparente en la gestión y además porque un sistema de este tipo me permite desde controlar la limpieza de la calle, desde controlar el mobiliario urbano, controlar las utilities, el agua, la electricidad, controlar, por supuesto, el mantenimiento de edificios, que un ayuntamiento normalmente tiene bastantes edificios singulares y delegaciones y, hombre, un pueblo pequeñito no, claro, tiene un edificio que es el propio edificio del ayuntamiento y no tiene más,
pero fijaros lo que sería útil. Y me dices, si encima estamos en pueblos muy pequeños, esto es un sistema que está en la nube, pueblo centralizado y da servicio con el mismo sistema a una mancomunidad de ayuntamientos. O sea, para mí se me ocurren muchas cosas, pero que realmente cada vez que te has acercado, pues incluso en ayuntamientos, y no puedo dar nombres, pero ayuntamientos ya de 200 y pico mil habitantes, que se supone que es el caso ideal. No me voy a meter con algo gigante que nos vaya a comer como empresa, que no podamos digerirlo ni entregarlo, pero un ayuntamiento ya de 200.000 habitantes, e incluso con conocimiento directo del alcalde, y te dice, olvídate, chicos, olvídate. O sea, ahora Porque mismo, bueno, estamos con los qué presupuestos. beneficios, por ejemplo, en el caso de un ayuntamiento, ¿no? O de, bueno, un ayuntamiento o una comunidad, efectivamente. ¿Qué beneficios le puede aportar, así un poco por encima, el EAM si no están utilizando un EAM? Es decir, no sé, un ahorro de costes en mantenimiento o un control, porque al final Sí. va mucho al Ah, ahorro de costes y a la transparencia también del... para empezar, como poco, saber qué tienen, saber exactamente qué activos tiene ese ayuntamiento y ser transparente, para mí casi ya lo justifica. Pero luego además piensa que igual que haces una gestión de incidencias, haces una gestión de incidencias al ciudadano, está dándole servicios al ciudadano, de que participe, de que comente, de que diga lo que no encuentra bien, de que dé ideas. Estás haciendo ahí una comunidad, algo colaborativo que puede ser hasta muy vistoso y, si quieres, muy político, ¿no? Y con unos fines también políticos electoralistas, aunque aquí estamos hablando únicamente de técnica, pero luego los parámetros que mueven a cualquier sistema de EAN o de mantenimiento bien integrado es una tremenda reducción de costes, es una tremenda optimización, porque a veces, ¿qué ocurre? 4 ayuntamientos, cada uno tiene una forma de los servicios, los tienen subcontratados. ¿Hasta qué punto es óptimo tener subcontratados o tener personal propio? No es bueno cargarme que un ayuntamiento de 100.000 personas tenga 3.000 empleados municipales para mantenimiento. Eso me interesa tenerlo de alguna forma, como insisto, subcontratado o no. ¿Qué sé que está haciendo cada uno? ¿Cuándo puedo optimizar los recursos que tengo a nivel físico? ¿Qué tipo de almacenes tengo que tener guardados y en qué posición y qué tipo de repuesto tengo que tener para que todo funcione? Es decir, la verdad es que son innumerables pero bueno, como te decía al principio, a mí, que mi ayuntamiento al que le pago los impuestos, que supiera lo que tiene, estamos en esos niveles, supiera lo que tiene y fuera transparente, porque además hoy en día cualquier sistema de estos de EAN, el darle un acceso al sistema, podría ser algo impensable, pero darle un acceso al sistema a un usuario, a un ciudadano, sería lo más normal del mundo. Tú puedes dar un acceso todo lo restringido que quieras, pero el ciudadano puede estar viendo cómo se encuentran las obras, cómo se encuentran tus inversiones, cómo están las cosas. Puedes ser muy transparente con él y de una forma, digamos, sin ningún problema, dándole accesos restringidos, obviamente, pero bueno, o no tan restringidos, podría ser de cualquier tipo. Oye, por IHM es una consultora especializada en InfoReam y, como Sí, has dicho, trabaja, digamos, en un amplio espectro, por así decirlo, de sectores, digamos, ¿no? O sea, sí, no tenéis esa especialización que has dicho que a lo mejor sería conveniente, exacto. pero porque tenéis un conocimiento muy potente de la herramienta, ¿no? Que yo creo que, bueno, eso también ocurre muchas veces, ¿no? Que, entonces, por ejemplo, ¿tenéis algún sector en el que en Europa tengáis una presencia mayor? No sé, pues, por ejemplo, en la página web de la empresa mencionáis el tema ferroviario, ¿no? Que también entiendo que Sí, hay que las grandes líneas ferroviarias, vamos, los grandes operadores ferroviarios son un perfecto cliente vuestro. sí, hay dos tipos en el mundo ferroviario. Está lo que llaman Rolling Stone, que es todo lo que es el material móvil, y luego está la infraestructura, lo que sería aquí Ujú. el ADIF. Estamos más metidos en clientes, tenemos a Catren, tenemos, yo personalmente, trabajando con Infor, pues estuve participando en el proyecto de CAF, que es CAF, solo lo conocemos por el metro, que vemos algo que pone CAF, pero CAF es realmente un monstruo, es un referente a nivel mundial en fabricación. Eh, el caso de IHM, que es una compañía que surge hace 20 años y dedicada únicamente al mantenimiento. En el caso de IHM, sí está puesto en la página web que hay una especialización en ferrocarril, pero tampoco es tan real. Si te empiezas a mirar lo que yo digo, mi queja es que
que me gustaría que estuviéramos muy especializados, pero por otra parte también entiendo que quién es el guapo que rechaza un proyecto de otra cosa, cuando Claro. yo no voy a esperarme hasta que no me llegue el siguiente de ferrocarril, y qué pasa si le pierdo. O sea, lógicamente una empresa de consultoría tiene detrás, de responsable, tiene detrás a un grupo de consultores que tiene que tener, lógicamente, facturando y trabajando. No puedes, te puedes permitir el lujo de decir, no, yo solamente tengo proyectos de este tipo. Y es así, y las compañías que he conocido, pues no ha habido ese grado de especialización que a lo mejor hubiera sido en teoría positivo. Ujú. Y el caso de IHM, pues de la nuestra es exactamente igual. IHM lo que tiene, estamos abriéndola en España, lo que tiene sobre todo en España, Iberia y Portugal, es un referente en los países de habla alemana, en DACH, que llaman, Deutschland, o sea, Alemania, Austria y Suiza. Y ahí sí hay muchos clientes en cualquiera de los tres países más grandes. Pero esa es la especialización. Al final la especialización ha venido hasta ahora ha venido porque la empresa hablaba, todos los que hablaban alemán, pues, oye, era un buen detalle como para segmentar, pero no ha sido por la industria. Bueno, vamos a hablar un poquito hemos hablado un poquito del pasado, por así decirlo, Mm. de cómo ha evolucionado este tipo de herramientas. Me gustaría ahora que nos centráramos en el presente, digamos, y en el futuro. Es decir, evidentemente ya se han perfilado algunas cosas de las que hemos a lo largo de la conversación, por ejemplo, el tema del IoT, ¿no? Sí. Háblame un poquito de cuáles, digamos, son las tendencias ahora mismo tecnológicas, sobre todo, Sí. de una herramienta tan moderna, por así decirlo, como un InfoReam, que conoces muy bien. Has hablado del tema de la nube, que eso yo creo que a lo Sí. mejor también hay que resaltarlo. Cuéntanos un poco, cuáles un poco Sí, las mira, tendencias que hay ahora mismo en el mundo de EAM. la tendencia de la nube, de lo que llaman, se usan, sabemos, muchos anglicismos, mucha palabra especialmente americana, el famoso move to cloud, el mover a la nube, los Ujú, diferentes equipos. Las compañías de fabricantes de software están realmente agresivas. O sea, yo conozco casos, he estado 2 años últimamente con Oracle, y es tremendamente agresivo, todos los sistemas lo mueven al cloud, y esto sí que tiene una importancia, este es un nuevo paradigma y tiene una gran importancia, se simplifican muchas cosas, por supuesto los productos que yo conozco están ya en el cloud, ya prácticamente si entras en una lista de precios, por ejemplo, de un Infor, ya el sistema InfoRean ya es un cloud suite de InfoRean, o sea, ya directamente te llevan al cloud, ya si quieres pedirlo en on-premise, o sea, instalación local, tienes que pedirlo como algo especial. Pero el cloud tiene grandísimas ventajas, o sea, por supuesto me despreocupo absolutamente de las instalaciones, del hardware que se me queda obsoleto en 3 meses, que me tengo que preocupar, tener personal en la empresa que sea capaz de mantenerlo, de resolver problemas, de instalar. Luego el software de base, que no es sencillo, es decir, tengo cantidad de combinaciones de sistemas operativos que tengo que estar manteniendo con parches, bases de datos, motores de base de datos sobre los que va la aplicación. Todo esto no es la aplicación, esto es lo que debo tener de infraestructura para que todo funcione. Es verdad que me independizo del departamento de sistemas, es verdad que no me preocupo importantísimo por actualizar la plataforma, pero tampoco por actualizar la aplicación. Y eso hasta hace poco ha sido el gran problema de muchas instalaciones y de muchos fabricantes. Yo necesito actualizar el producto porque aparece primero, a veces porque dejan de dar soporte a versiones anteriores, no me dejan que me quede estancado en una versión antigua, otras veces porque en la nueva revisión me encuentro con funcionalidades que me vienen muy bien y que estoy esperando y que necesito, quiero estar actualizado. Las actualizaciones suponían, primero, estar pagando a veces entre un 20 y un 22% de mantenimiento anual. Si ya eran caros los sistemas de software, encima paga anualmente esa cantidad. Eso me da derecho al nuevo software de actualización, pero luego ese software hay que instalarle. Y yo conozco proyectos de un año, y todos los que estamos conocemos proyectos de un año de trabajo para pasar de una versión a otra del mismo software. Hay veces que es realmente complicado, hay que todas las adaptaciones que hemos hecho, hay que volver a rehacerlas porque en la nueva versión hemos cambiado el modelo. De todo esto me despreocupa absolutamente en el mundo cloud.
Y dices, pues una maravilla. Es decir, yo no tengo que, es como un teléfono, me descargo la aplicación y yo a la mañana siguiente entro en el sistema y ya está todo perfectamente actualizado y todo funcionando. Ahora, esto tiene también algún precio que pagar. Es decir, la filosofía en los sistemas cloud, y aquí esto que estoy diciendo valdría para EAN o cualquier otro sistema, la filosofía es adopta, no adaptes. Es decir, ¿cuánto me cuesta o cuánto me ha costado hasta ahora hacerme el traje a medida? Un dineral. O sea, compro un software comercial que es carísimo y me gasto como 3 veces más en implantarlo, por adaptarlo a mis procesos. Pero ¿qué ocurre? Que los procesos cambian. Que yo como me he hecho el traje a medida, pero engordo, adelgazo, crezco, es decir, que yo cambio, no es que sea algo definitivo, que la adaptación tendría que ser un continuo y estoy continuamente invirtiendo en mi sistema. Cuando digo, pues mira, en lugar del traje en el sastre a medida, en la adaptación, vamos a hacer otra cosa que parece razonable. Voy a irme a un pret-a-porter y voy a coger un traje y le voy a hacer dos arreglos y me voy a ahorrar muchísimo dinero y me va a servir. Es decir, adopta. Si yo el sistema que me están ofreciendo está basado en las mejores prácticas, es decir, si empresas que tienen 15.000 clientes en el mundo deciden que esta pantalla de entrada, este scoring, este dashboard, estos indicadores son los que son habituales en el mundo, por ejemplo, del mantenimiento, no inventemos la rueda otra vez, que podrás perfectamente vivir sin esa superadaptación. Hay casos que tienen dando la vuelta al mundo, por ejemplo, cuando Bimbo, que es un monstruo, imaginaros, de empresa, cuando Bimbo a nivel mundial implanta un sistema RP en cloud. Claro, las preguntas no eran, ¿y usted qué quiere? No iban preguntando a los departamentos, ¿y usted qué quiere que haga el software? ¿O cómo lo quiere tener? No, decían, ¿qué pasa si no se hace esto? O sea, solamente dígame usted cosas que si no las hago, el sistema no funciona. Y tengo que parar la producción o tengo que parar el delivery, la entrega o depende de qué departamento. O sea, de lo contrario, no vamos a hacer nada especial porque las compañías estaban hartas de informes o funcionalidades que costaban años de producir y mucho dinero y luego no se usaban. Un típico informe se cuentan siempre los mismos anécdotas, en Bimbo lo recuerdo, que eran las mismas anécdotas, ¿no? De que solamente había 2 personas de 100 que usaban y que había constancia de que bajaban un informe para leerlo. El resto se habían gastado un dineral y no se hacía. Luego, la filosofía cambia. Y cuidado, nadie se debe fiar cuando en el momento de la venta te dice, no te preocupes, usted va a tener lo mismo que tiene ahora mismo, exactamente lo mismo que tiene en on-premise o en una cloud privada, me da lo mismo que tiene usted ahora mismo aquí, lo va a tener en un cloud. Porque es evidente y se entiende. En el cloud tengo lo que llamamos multitenant. Hay cosas que no son tocables, no son modificables porque pueden afectar a otros clientes. Luego, el nivel de parametrización, de configuración que tengo en un cloud es menor. Claro. Entonces, la mentalidad al cliente es decirle, usted se va a encontrar a lo mejor no todo lo que tenía. Y eso hay que dejarlo bastante claro. Luego, bueno, pues el cloud lleva otra condición importantísima que es el modelo SaaS, el modelo de suscripción, el modelo de simplemente pagar una cuota mensual que además incluye el mantenimiento, que era otro caballo de batalla, el cobrar ese 20 o 22% de mantenimiento que muchos clientes no entendían por qué. Porque si yo no hacía actualizaciones, porque no me venía bien hacerlas, seguía pagando lo mismo. Entonces, el modelo SaaS es un modelo más justo, un modelo de pagar por precio, y de reducción de costes bastante claro. Entonces, cloud y SaaS es para mí importante porque estamos hablando de la infraestructura y no solamente pega a un sistema de EAN, lo que he dicho ahora mismo podría pegar a cualquier Claro. otro sistema, pero creo que es muy importante. Una cosa, José Sí. Luis, aquí, dos cosas. Es decir, ¿cuál es un poco el modelo en un modelo, por ejemplo, en el caso de Infor EAM, que es Cloud Suite, ¿no? Cloud Suite es la plataforma Le de llaman Cloud Suite a todo, o luego Cloud Suite y luego el apellido, luego es EAN, Cloud Suite Cloud RP. Suite EAM, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es? ¿Usuarios que usan o, no sé, número de activos que se está gestionando? ¿Cuál es un poco el modelo comercial? Cada uno tiene una, aquí suelen ser usuarios. Módulos, claro, hay módulos, igual que existían antes, Bueno, módulos diferentes, y luego también, bueno, el módulo de CAD, el módulo de GIS y demás, y luego también, por supuesto, hay números de usuarios. Pero efectivamente, una de las cosas que se tiende más en el software es por cantidad de activos. Si estoy
o valor de los activos incluso, pero Claro, vamos, en pero ese caso también es por depende de usuario. del tamaño de la empresa, no creo que vaya Sí, ¿no? se suele, claro, algo que tenga que ver con el tamaño de la empresa, pero bueno, la primera ventaja es que sistemas top, grandes, como podemos estar hablando de IBM, de Máximo, posiblemente el más conocido, de Inforean, que estamos en el mismo cuadrante de Gartner en el sentido de los sistemas grandes que existen, o cualquier otro que podamos estar viendo, eh, son sistemas que tienen un modelo de precios bastante ajustado a cualquier tipo de cliente. Antiguamente, o hace unos años, cuando no estábamos en el mundo cloud, había que desembolsar. La inversión inicial para ir a uno de estos sistemas era grande, ya te cortaba a muchos clientes que no tenía sentido, no les salen los números. Yo no me puedo gastar 500.000 euros en un sistema y luego mantenerlo y luego instalarle. Es decir, los ahorros no me sale el business case. Sin embargo, actualmente, claro, tú estás haciendo lo mismo y por una cantidad mensual te estás metiendo y estás accediendo a sistemas que antes eran inaccesibles. Vamos a decirlo igual que dije antes del IoT, con los sensores, se está democratizando mucho. Es decir, que ya hay gente que puede aspirar a estos sistemas. Yo recuerdo una de las cosas que decía, uno de los argumentos de venta que hacía Oracle con él, era, usted va a usar la misma tecnología que Bimbo. Antes era impensable. Bimbo era un monstruo y usted era un señor, una empresa mediana que factura 100 milloncitos de nada. Pero ahora no, ahora puede usar la misma tecnología, accedemos a la misma tecnología. Y eso es verdad, que con el tema cloud es accesible puesto que estás pagando una cuota mensual. No hay un desembolso inicial, que es un umbral que a veces no puedes superar. Pero bueno, aparte de cloud y del modelo SaaS y de todo lo que conlleva, que podía ser, como digo, EAN o no EAN, el famoso que hemos comentado antes, Internet de las cosas, el hecho de que existan sensores que ya puedo comprar casi en Amazon, que poder sensorizar activos críticos, poder tener cada vez redes más sencillas y más optimizadas. Pensemos que, claro, uno de los temas del IoT es la transmisión de datos. Yo recuerdo uno de los primeros proyectos que tuve en el tema de unas flotas, que me decían, sí, claro, si usted está conectando por un teléfono GSM, está conectando 24 horas al día por 550 camiones, que era una flota de camiones, al día, haga usted el cálculo del consumo de datos. O sea, para el IoT, el volumen de datos que manejamos exige que existan redes específicas, redes low run, redes que son específicas y son baratas para transmitir. Todo esto crea un mundo de oportunidades, porque el estar leyendo en tiempo real la información de la máquina, estoy controlando su estado de salud en todo momento e incluso voy más allá, que usando sistemas de inteligencia artificial, yo cuando recibo en la nube, en mi sistema de nube, toda esa información, cuando hago esa ingesta de información, esos datos los puedo utilizar algoritmos de cálculo, algoritmos de machine learning, de aprendizaje, con los cuales el sistema me diga de una manera predictiva si debo o no actuar. Porque sé que cuando la potencia eléctrica me está bajando, además estoy haciendo benchmarking, comparando una máquina idéntica con otra, y cuando veo cualquier tipo de variación, cuando veo que la temperatura se cambia, y cuando ha pasado esto otra vez con esta carga de trabajo, sé que esto va a acabar, que un rodamiento se va a ir, porque ya me ha pasado 9 veces y lo conozco. Es decir, lo que de alguna forma hacía antes manualmente el técnico, el buen técnico, que se las sabía todas y ya se decía qué buen olfato tiene esta persona, ya sabe lo que puede pasar porque está viendo que hay algo raro aquí. Eso actualmente se hace de manera automática y se hace con algoritmos de inteligencia artificial. Y otra ventaja importante dentro de la inteligencia artificial es que la mayoría de los fabricantes están proporcionando software de digital twin, gemelos digitales. Es decir, me permiten que yo tenga modelos digitales de mi activo. Entonces es como tener un laboratorio en el que hago todo tipo de simulaciones con el activo y sé los límites hasta cuándo dejaría de funcionar. Es decir, estoy jugando y o trabajando con ese gemelo digital. Otra de las ventajas que tengo con la inteligencia artificial, con el machine learning y de alguna manera, con toda la información que hago una ingesta. Es decir, mucha gente dice, sí, no se trata de que tenga sensores y que vaya recogiendo información, se trata de que a veces es un volumen de información tal cual, no tiene por qué ser Big Data,
aclaro que Big Data no son muchos datos, en Big Data son muchos datos de diferentes fuentes, son otras condiciones, las famosas V del Big Data. Pueden ser todos los datos homogéneos, que vengan del mismo sitio y sean muchos datos también, pero tengo que ser capaz de procesarlos y en función del resultado de ese análisis, de esa inteligencia artificial que estoy aplicando, yo actúo sobre mi EAN, actúo sobre generando work orders, generando alarmas o generando o disparando una acción de mantenimiento porque ya predigo de hace tiempo. Esta es la situación ideal. ¿Qué ocurre? Pues que, como se dice mucho en castellano, lo que no tiene sentido es que me cueste más el collar que el perro. O sea, las compañías de ingeniería y las compañías de consultoría debemos aconsejar mucho al cliente y muy bien qué máquinas o qué activos de toda su empresa son necesarios o son ideales para sensorizar. Que no puedo gastarme más en sensorizar que lo que me pueda estar ahorrando con un activo, cambiando un activo. Siempre ponemos el mismo ejemplo de, en el mantenimiento, cuando dices, ¿qué prefieres, reactivo, correctivo o planificado? Todo el mundo, sí, planificado. Y dice, pues nada, ponte un plan y cada mes cambia la bombilla en tu casa. Cambia la bombilla por si acaso se estropean. Seguro que no se te va a estropear ninguna prácticamente si las cambias cada mes, pero estás tirando el dinero. Obviamente dependerá de qué tipo de activo. La estrategia de mantenimiento va a depender, vas a aplicar diferentes tipos de Claro. mantenimiento, desde el reactivo, el planificado, el predictivo, etcétera, el basado en condiciones, vas a aplicar diferentes técnicas de mantenimiento dependiendo del caso. La estrategia puede cambiar. Pero vamos, en general es un avance tremendo el hecho de poder sensorizar con dispositivos de IoT y el poder usarlos con inteligencia artificial. La primera es, digamos, vosotros como IHM, dais, porque hay que sensorizar. ¿Esa sensorización la hacéis vosotros o vais de las manos de partner, por así decirlo? Como, Dependiendo, porque hay además, perdona, tú sensorizaciones. has dicho muy bien que efectivamente es muy importante, bueno, cómo se sensoriza y qué hay que sensorizar y qué tipo de sensores entiendo también, dependiendo de qué tipo de máquinas y tal. ¿Esto cómo lo abordáis normalmente? Al final, lo importante es, junto con el cliente, que es el que tiene el know-how y la experiencia, y sobre todo la experiencia, es determinar cuando una máquina es crítica, qué es lo que tengo que sensorizar, cuáles son los parámetros físicos, eléctricos, que necesito tener claros, sensorizar para actuar en ellos. Y eso es una labor de ingeniería. Yo debo saber que en una máquina congeladora de pizzas helicoidal que utiliza un gran fabricante de pizzas, por ejemplo, a nivel mundial, es una máquina crítica. Si se estropea me ocasiona un problema enorme, los repuestos son carísimos, no son fáciles de encontrar, puedo hacer paradas muy grandes, ya detecto que esa es la máquina, pero hay un segundo paso, es detectar qué tengo que sensorizar, dónde están las partes críticas de esa máquina. Es en unas válvulas, es en un motor eléctrico, es un motor paso a paso que hace un control, es en la electrónica que está trabajando bajo unas condiciones a lo mejor demasiado duras, de calor, de humedad y demás. Debo saber qué es lo que necesito sensorizar y luego, en función de lo que yo lea, de lo que yo recoja en mis sensores, cómo tiene que actuar mi sistema. Tengo que enseñar a ese algoritmo qué es lo que ocurre, que cuando hablamos de algoritmos, de inteligencia artificial y demás, como todo en el software, cada vez es más sencillo, cada vez tengo que programar menos. Todos hemos vivido una época que para añadir a una pantalla un campo, porque quiero poner un campo, como es el tipo de cliente, necesitabas programar. Ya hace mucho tiempo los sistemas me dejan configurar, programar y parametrizar el sistema. Y aquí con la inteligencia artificial tengo unos interfaces que no me obligan a estar programando en Python cada vez que necesito hacer un estudio de estos. Pero sí, lo importante es entonces saber qué sensores, cuáles son los sensores que me valen, los que debo elegir, y luego instalarlos y de ahí recoger esa información. Hay mucha labor, digamos, de ingeniería en ese proceso, pero no está ya tan como antes basada en parametrizar el software. En el software. El software vamos a dejarlo como está, prácticamente me vale lo que tengo. Lo que es importante es todo este mundo de ingeniería que tengo alrededor y tener esa experiencia. Y nosotros pues tenemos que estudiárnoslo. O sea, nosotros tenemos gente en el equipo, ingenieros de mantenimiento, que lo que hacen es, si me viene un cliente con un problema de esto, hace poco, pues esto de la máquina, una máquina liquidal, de ultra rápida, de congelación y demás, no la tenemos que estudiar con el fabricante, verla, obtener los planos, lo que tenga, a veces el cliente los tiene, a veces no,
A veces que pasa al cliente, oye, déjame ver datos de este PLC, y el cliente dice, pues lo siento, pero mi vendor, mi suministrador lo da como una caja negra cerrada, no me deja tocar. Con lo cual, en cada caso hay que estudiarlo. En cada caso hay que estudiarlo, pero sí es una de las partes. Nosotros lo que queremos es dar, lo que tiene sentido es dar la solución end-to-end. Independientemente de que luego diga, mira, pues si quieres los sensores son estos y tú ya los compras. Pero el que hace todo el circuito, desde elegir el sensor hasta actuar o interactuar con el sistema, con el EAN en este caso, somos nosotros. De hecho, vamos a hacer un ejemplo en poco tiempo de un webinar en que vamos a explicar todo el proceso, pero además no, como yo digo, no en PowerPoint, no con diagramas de Sino flujo dibujados, haciéndolo sino en la que realidad. sí, Hay una que se cosa muy, vea. muy importante aquí. Por ejemplo, has puesto el ejemplo de la máquina helicoidal. Me ha gustado lo de máquina helicoidal. Eh, ¿Hasta qué punto los ingenieros de esta empresa pueden, como tú bien has dicho, es decir, os tienen que llamar a vosotros para porque descubren un nuevo parámetro y dicen, coño, cuando la máquina se calienta o esta parte de la máquina se calienta más, y esto lo hemos descubierto cuando ya vosotros os habéis ido, por así decirlo, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el usuario que no es un informático, por así decirlo, puede parametrizar este tipo de cosas Esa con es, Infoream? has puesto el dedo en la Porque llaga esto, que perdona, quería esto, poner. perdona, Es José decir, Luis, con el tema de, sí, bueno, sí, que también toca el tema del SaaS y todo esto, sí, con el sí. tema, bueno, ya hemos pasado la crisis financiera, eso supuso que las empresas, en fin, quieren menos costes, efectivamente, de puesta en marcha, menos costes de mantenimiento también, que no tengamos que llamar a un equipo de 50 ingenieros para tocar cualquier parámetro, ¿no? ¿Cómo se está abordando esto? Es decir, ¿hasta qué punto el usuario de negocio, ese ingeniero, que es el que mejor se conoce esa máquina, que además es una máquina que entiendo que se puede cambiar al año que viene, ¿no? Sí, 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 puede ¿Hasta qué adaptarse. punto se puede parametrizar eso desde la empresa mismamente? Cada vez, esa es la gran diferencia, la evolución de aquellos sistemas que empezamos a hablar de los años 80 y tantos, que era un sistema típicamente de Visual Basic, con una pantalla detrás de otra, con un interface alfanumérico, o sea, un ladrillo auténtico. Desde aquellos sistemas, lo que la tecnología me está permitiendo a los actuales es una enorme mejora del interface, algo realmente súper intuitivo y que no requiera conocimientos de tecnología de informática, de tecnología de información para hacer cualquier modificación. Había un momento, puede que hablemos, yo soy malo para la fecha, lo reconozco, pero puedes hablar de finales de los 90 en que había algo que era impresionante, o sea, algo que no tenía ningún sentido. Es decir, tú ibas a tu empresa, usabas un ERP a veces con pantallas, no digo monocromo ya, pero sí pantallas absolutamente alfanuméricas, no había ninguna otra funcionalidad. Y tú ya, sin embargo, en la informática doméstica, tú ya tenías una aplicación como puede ser un Facebook, un YouTube o cualquiera de estas, nadie te enseña. O sea, es súper intuitivo. Entonces, gracias a Dios, eh, esto se está igualando, es decir, ahora mismo las aplicaciones últimas que estamos llegando, que están soltando los fabricantes, que están liberando los fabricantes, se parecen mucho. Yo veo a veces algún RP y de golpe te suelta una pantalla que te parece que estás con una red social, porque tienen allí un feed, porque entre los usuarios se están comunicando, tienen una especie de Twitter. Yo en vez de hacerme seguidor en el EAN, en vez de hacerme seguidor de Daniel, me hago seguidor de esta máquina, porque esta es mi máquina y necesito hacer el seguimiento y que la máquina se comunique conmigo y si Eso, hay algún problema, eso se puede hacer. sí, 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 sí. O sea, en el caso, por ejemplo, de Inforean, y segurísimo que lo tienen la competencia directa, pues tenemos uno de los productos, es como un sistema operativo, se llama Infor Ion, y dentro del Ion hay otro que se llama Mingle, que es como la red social. Entonces, igual que yo estoy hablando estoy haciendo resolviendo una avería, y yo sé que tú eres el que eres el amo, el que controlas esto, y lo que hago es rápidamente, como si fuera un WhatsApp, te estoy diciendo, oye, dime esto, mira, toma la foto, mira lo que me está pasando. Es decir, eso ha cambiado muchísimo. Entonces, no es decir por decir. Yo siempre hacía la misma broma, ya llevo muchos años en el software y siempre hacía la misma broma. Digo, joder, si tú ves un PowerPoint, da igual de la época, o sea, me cambia un poquito los colores y sobre todo la relación de aspectos, ahora son más apaisados, pero todos los software de este mundo son iguales. Todos son fáciles de usar,
Ahora, yo recuerdo ir a hacer una demostración con 3 tíos detrás, con el preventa de servicios, con el preventa de manufacturing y con el preventa de contabilidad. Y diciendo que esto es lo que cualquiera lo maneja. O un sistema de mantenimiento que el otro está mirando el teclado y dice, oye, pues los dedos de mi operador como que aquí no entran. O sea, hay cosas que todo el mundo decía, esto es escalable, esto es muy fácil de usar. Era como casi, y daba igual cómo fuera el sistema. Por suerte, la tecnología ahora lo está permitiendo. No voy a decir que se haga todo y que no sea ni siquiera necesario que se reciba una formación, por supuesto que no, pero todo ahora mismo es súper intuitivo. Y ahora mismo podemos llegar a parametrizar un algoritmo de Machine Learning sabiendo lo que debo saber, que yo tengo que saber de los parámetros físicos de mi máquina, no de cómo programar en Python o cómo programar en C o en el lenguaje que se me ocurra. Igual que antes había que programar para conectar dos cacharritos, porque además de hecho había unos sistemas y existen. Hay un sistema que se llama OSIsoft, que es una especie de middleware. Voy a una fábrica grande y cada máquina es de su padre y de su madre y tiene un tipo de PLC, un tipo de SCADA y demás. Tiene sus propios protocolos. Yo tengo que tener un concentrador que es un software middleware, que además es muy caro, es una cosa bastante seria y complicada, y yo lo que hago es homogeneizar esos diferentes formatos, canales de entrada, para poner un solo canal que vaya contra mi RP, mi MES o mi EAN. Entonces, todo eso se ha de alguna forma simplificado mucho y lo que realmente tiene valor es que yo le diga al cliente, qué parámetros tiene que medir y también muy importante, y cómo debemos actuar. O sea, si esta máquina, la temperatura baja a 2 grados, o además siempre no solamente hacemos algoritmos en función de valores absolutos. Yo tenía un ejemplo de electromedicina, de telemedicina cardíaca, que me acuerdo que me impresionó mucho, porque había una pauta y es que si 3 días consecutivos el cliente ganaba, parece que eran 120 gramos, un valor concreto, por protocolo estaba teniendo una insuficiencia cardíaca. No, fijaros que no me importaba el peso de la persona, sino que si el incremento de peso. Pues igual pasa en una máquina. Si la máquina está perdiendo efectividad, si la potencia reactiva se está disparando, si las vibraciones se están disparando y demás, mi algoritmo, sé que cuando pasa esto, lo que tengo que hacer es provocar una alarma, provocar una orden de trabajo automática, hacer una intervención o pensar incluso, ojo, que lo bueno del predictivo es que no solamente me estoy dejando llevar, no solo me alimento de los sensores de la máquina, sino también de cosas externas, de la temperatura ambiente, de la capacidad de producción. Si yo quiero parar un tren para hacerle un mantenimiento, vamos a hacerlo de la manera que menos incida a la programación de viajes de ese tren, por ejemplo. Entonces, ahí entran muchos parámetros para esos algoritmos, pero cada vez son más sencillos. Otra cosa es que se haga, otra cosa es que, lógicamente, como proveedor, le das una seguridad que estés allí. Entonces, de alguna manera, pues a veces hacen contratos de estos de servicios compartidos para que les puedas apoyar en un momento dado. Pero cada vez es más sencillo parametrizar los sistemas. Bueno, vamos a ir terminando. Te voy a hacer un par de preguntas. Una es un overview también, porque iremos desarrollando esto pues, en webinars y en otro tipo de presentaciones. Pero desde tu punto de vista, a la hora de seleccionar un EAM, ¿no? Y bueno, tú eres, digamos, especializado en InfoReam, ¿no? Pero frente a un Máximo, por ejemplo, o a entiendo que SAP creo que también tiene sistemas de EAM, Sí, has mencionado sí. también el tema de Oracle. Es decir, ¿qué crees que tienen que tener en cuenta? Y que entiendo que tiene Infor, ¿no? Y que a lo mejor no tiene... ¿Es Mira, una cuestión de para precio? empezar, ¿Es hay una cuestión de como usabilidad? no, hablamos de, si nos vamos arriba al top de gama, como tú has dicho, hay como 2 tipos de sistemas. Los que son específicamente de mantenimiento, o sea, sistemas que han nacido, se han desarrollado y se han creado en el mundo del mantenimiento y, por tanto, de LEAN, como puede ser IBM Máximo, que es el más conocido, el mejor, el más, ni mucho menos el mejor, y más en mi opinión, el más desarrollado, el que comercialmente más está, porque ahí que ocurrió, Máximo era una empresa independiente y la compró IBM. Eh,
DataStream, que es el nombre original del sistema Inforean, era una empresa independiente, muy similar a Máximo, y la compró Infor. Obviamente, si nos ponemos en la balanza entre IBM e Infor, lógicamente IBM tiene mucho más peso y lo ha movido más, es decir, es más popular a cualquiera de la calle IBM Máximo que Inforean. Pero en cualquiera de los dos casos estamos en un producto primos hermanos, muy, muy parecidos. Nacen de la misma manera y están especializados. Y por tanto, siempre han tenido que convivir y conectarse con el exterior. Siempre ha sido un poquito el patito feo. Yo me tengo que conectar con el RP y con lo que sea. Por otra parte, tenemos los sistemas de EAN o de mantenimiento que son parte de un RP. Por ejemplo, de SAP o, por ejemplo, vamos a hablar de Oracle, tiene varios, pues de eBusiness Suite, que es uno de los conocidos. Bien, SAP, por ejemplo, tenía un primer sistema que era PM, un módulo del RP que es PM, que es Plant Maintenance. Y ahora lo evolucionó y ahora ya se llama SAP EAN, ¿ok? Lo típico. En este caso, son módulos, como digo, de un RP, perdón, módulos de un RP global. Y claro, tiene una particularidad de que todo está integrado. Es decir, yo no tengo que hacer una integración con la contabilidad para ver los costes, los gastos, para hacer las compras como hacíamos en UNEAN, independiente, sino que esto estamos en el mismo entorno. No por eso es sencillo de implementar, pero estamos en el mismo entorno. Igual digo, con Oracle o cualquier otro RP de cierto nivel que ya tenga un módulo de EAN o de mantenimiento, de CMMS. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los dos sistemas. Entre elegir uno y otro va a depender mucho de la complejidad. Obviamente, si tengo una empresa que los activos, que es muy intensiva en activos, que dependo mucho de los activos, en mi opinión, yo me iría a un sistema especializado, porque lo voy a poder interconectar perfectamente, no voy a tener ningún problema y la funcionalidad está mucho más desarrollada. De hecho, por ejemplo, hay fabricantes que son módulos de planificación que van encima de un SAP PM o de un SAP. ¿Por qué? Porque el módulo no está tan especializado, entonces se pueden complementar. Mientras que encima de un Inforean o de un Máximo poner un módulo ya no cabe. Es decir, ya normalmente estos sistemas cubren toda esa funcionalidad. La hora de elegir o de aconsejar, no sé si voy a decir algo que va en contra muchos de los productos, pero yo creo que la diferencia en el interface está entre el teclado y el culo de la silla, perdonadme. Es decir, la diferencia básicamente está en quién te lo está ofreciendo, en su nivel de conocimientos, en la seguridad que te transmita, porque estoy convencido de que lo que puedo hacer con un sistema que lo puedo hacer con otro, porque a nivel de competencia voy a tenerlo prácticamente igual. Hay mucha diferencia entre saber exactamente el consultor que sea realmente alguien que me transmita confianza y que me conozca ese tema, cuando estoy hablando de esos niveles. Ya decir en una empresa concreta, de verdad hay que ir a casos de uso. Es decir, yo, como tú has dicho, podíamos tener charlas o podíamos tener un seminario, algo muy concreto, un webinar concreto para ver los tipos de elección. Al final vamos a tener que hacer un mapeo. Vamos a poner diferentes tipos de empresa y en función del tipo de empresa podemos decir, pues yo pondría este sistema o pondría este otro. Pero así en general, pero no en esto solo, en prácticamente todo, el nivel de competitividad es tan alto, se parecen tanto los productos que la diferencia se la lleva en algunos casos la gente que está detrás del producto, ojo, y muy importante, y en otros casos no es la gente, los consultores que están detrás, sino la empresa que está detrás. Una empresa sí es sensible a que sea IBM o sea Infor o que sea otro fabricante detrás. Entonces, hay empresas de un cierto nivel que no pueden comprar. O sea, yo soy Repsol y tengo que elegir muy bien el nivel de proveedor que necesito, claro. Y una cosa que yo creo que es importante en esta línea que es, has hablado de oil and gas, hemos hablado de utilities, hablado de flotas. Entiendo que cuando tú llevas un EAM, InfoEAM, Infor Cloud Suite EAM, a un oil and gas o a un utilities o a un fabricante de alimentación, por ponerte un caso, ya hay mucho que está hecho, por así decirlo. Ya hay un paquete que ya está hecho. Esos algoritmos de los que hemos hablado antes, por ejemplo, ya tiene que haber un paquete ya muy desarrollado, porque ya son un tipo de máquina, son un tipo de mantenimiento muy establecido, ¿no? Sí. Efectivamente, es decir, poco, pero aún así, como
ha pasado en informática, en todo, cuántos proyectos ha habido millonarios y se han hecho instalaciones millonarias y al final, pues, el resultado, o sea, el resultado no ha sido todo el adecuado que debía ser. Y de hecho sí se abren oportunidades. Es decir, cualquier empresa de este nivel tiene que tener algo y tiene que tener algún sistema y habrá cosas que se están haciendo. Una de las cosas que cambia es que ese approach, el que hagamos los que estamos en este mundo metidos y los que vamos a ofrecer nuestros servicios, es nunca decir borrón y cuenta nueva, olvídate todo, no ser invasivo, sino decir, voy a intentar solucionarte algo donde venga la china en el zapato. Obviamente, si estás encantado, no tiene ningún problema, pues adelante, pero voy a intentar solucionarte algo, y en este algo sí que es importante los temas de IoT, porque si yo estoy resolviendo un tema de IoT, estoy sensorizando una instalación, estoy haciendo mis algoritmos y luego pasándole esa información al sistema de ellos, me da igual prácticamente qué sistema sea. ¿Me explico? Es decir, una orden de trabajo son unos parámetros. A veces no todo es tan estándar como nos lo quieren pintar. Esto famoso de los documentos BOD, de las estandarizaciones, no todo es tan estándar, pero cada vez es más estándar. Con lo cual, nosotros podríamos, a pesar de no ser una empresa, por ejemplo, que está implementando Máximo, podríamos hacer un proyecto de este tipo. Y esto también se democratiza, porque antes es como decir, no, yo si quiero hacer un proyecto, solamente como yo compré Máximo, tiene que ser con un consultor de Máximo. Esto es un poco lo que hay, pero en este caso no es no es el caso. Vamos, podríamos tener igual nosotros o una empresa que se dedique a implementar otro sistema podía perfectamente estar trabajando, porque lo que estás haciendo es una capa por encima, ¿no? Debajo de los sistemas que tengas de EAN o de mantenimiento de RP, estoy capturando información, procesándola y volviéndola otra vez a reutilizar. Y solamente un detalle Sí, de las sí, cosas que tenía en la cabeza para decir, ¿y dónde van los sistemas del futuro? Yo creo que hemos dicho exacto. muchas cosas. Es decir, yo de hecho, actualmente me costaría muchísimo tomar una decisión de no comprar, hablo de lo que sea, hablo de RP, de CRM, de HCM, de recursos humanos, de las M's que queramos inventarnos, de todos los sistemas. Yo me De costaría los mucho management no. que quieres inventarte. Exacto, sí, me daría igual, no solo hablo de Lean, yo sí que me iría clarísimamente a un sistema cloud. Sí, está moviendo todo, los sistemas de videoconferencia que estamos utilizando, todo está en cloud. Es decir, eso para empezar. Pero aparte de lo que hemos dicho de la cloud, del modelo de negocio de SaaS, del IoT, de la inteligencia artificial que estamos aplicando a las pautas de mantenimiento, algo que tenemos que agradecer mucho y que se está cada vez utilizando más en los sistemas de mantenimiento, es toda la tremenda evolución de los dispositivos móviles, ya sean tabletas o sean smartphones, que es impresionante. ¿Cómo no vas a aprovechar eso? Todo lo que llaman Smart Tech, es decir, el técnico de ahora está cada vez más ayudado o más soportado por estas tecnologías. No voy a decir que como dicen, así en nivel de broma, dice, aquí hasta más tonto hacer relojes. Vamos a ver, es decir, entendido como voy a mandar a cualquier persona y como le llevo con una tablet en la mano, ya le voy diciendo lo que tiene que hacer. No se trata de eso, pero se trata de que en los dispositivos de hoy en día tenemos cantidad de cosas. Primero, cada vez tendremos a utilizar menos el keyboard, el teclado, cada vez menos. En un señor que está en el campo y que está reparando, su trabajo, su concentración no debe estar en reportar, como pasa. A veces lo que ha pasado, el fracaso de estos sistemas, es que los técnicos de campo lo han visto como una herramienta que me fiscaliza, como una herramienta que me está controlando y que es muy pesada, porque me está pidiendo cosas, pero no me está dando nada. Se trata de todo lo contrario. Primero, una herramienta que apenas use el teclado, que sean manos libres, que pueda tener reconocimiento de voz. Sí, es impresionante, es que estamos hablando de tecnologías que están súper estudiadas y súper maduras. Es decir, que dé las órdenes por voz, que me esté además conectado con un reloj, con un wearable, con un reloj de los que me está dando toda esa información, que tenga smart glasses, gafas inteligentes, que tenga, bueno, por supuesto, algo que es importante, que son los temas de realidad aumentada. Un sistema de realidad aumentada que coja una máquina, la enfoque con mi teléfono y me empiecen a aparecer allí diagramas y empiecen a aparecer valores, Pero o que me esté diciendo la todo eso pauta. lo puede hacer, o sea, lo hace un EAM, es decir, dar las instrucciones al operario que está en campo arreglando una máquina.
Se puede perfectamente. Tú piensas que es Es una papel orden del en, EAM también. sí, bueno, en realidad, claro, es decir, el EAM, es decir, digamos que, acuérdate, el EAM al final nace, el core del EAM es los sistemas de mantenimiento, obviamente. O sea, una de las principales funciones con los activos es el mantenimiento y sigue siéndolo. Entonces, claro, la diferencia de que yo esté ante un problema y directamente diga, a ver, esta máquina que ha pasado y que tire del smartphone y vea el histórico y vea que hace 3 días hubo otro compañero que la estuvo reparando y le pueda localizar y le pueda preguntar y pueda grabar algo de lo que está pasando allí. A veces simplemente el hecho de grabar es tan tonto o tan sencillo como pedir una autorización. O sea, yo soy un proveedor de servicios, voy al cliente, yo no sé si esta avería contempla, está cubierta o no por un seguro o por el contrato con el cliente, directamente tiro 3 fotos o hago un pequeño vídeo y se lo mando a mi supervisor. Y de ahí se decide. Es decir, es que esta es la cantidad, o sea, en la quinta mano, o sea, lo que me ha llegado a dar los dispositivos móviles de hoy en día es tremendo. Y eso es una, vamos a ver, no se lo podemos achacar o agradecer a los sistemas de EA ni a ningún otro, sino la propia tecnología móvil, que ha mejorado, ha crecido muchísimo. Lo que hacemos con estos sistemas es de alguna forma utilizarlo. Pero claro, con un RP apenas utilizo esto. No tiene nada que ver. Un señor que me esté llevando las finanzas y Claro, la claro, contabilidad, pues claro, apenas estoy, claro. pero con esto es Bueno, increíble. pero a O mí lo sea, que me un ha teléfono fascinado móvil, de lo que me has comentado es el tema ese de la realidad aumentada. Es decir, que sí, efectivamente el operario vaya a arreglar una máquina o un oleoducto, por poner, o un transformador en medio de tal, y que ahí haya esas gafas con realidad aumentada. ¿Eso es una realidad en algún cliente de AM ya o lo ves no. como algo de Yo, futuro? Yo entiendo que es algo como muy bonito, hasta donde yo sé, no lo pero por tenemos ahí va la ninguno, cosa, por ahí va la cosa. pero estamos hablando de lo que sería el futuro, igual que muchas cosas de las que hemos dicho todavía están empezando. Tú oyes hablar de IoT por un tubo. Sí, Te pones a la hora de la eh, verdad y a ver, que me enseñe alguien que ha hecho y ya la cosa cambia. Está claro que son las tendencias. Digamos, vamos a decir que lo único que no es tendencia, que está más asumido y que está más aceptado en el mercado y que ya está funcionando es el tema del cloud y el tema del SaaS, o sea, el tema de la infraestructura. Eso sí que es cierto porque no solo es en el EAN, sino que es en todo lo que es el software. Es algo que no afecta al EAN, afecta a todo el mercado de software, software de gestión. Pero en otros temas son cosas que hay mucho por hacer, hay mucho margen de mejora y mucho por hacer. Te hablo del IoT, te hablo de inteligencia artificial, de machine learning y te estoy hablando por supuesto, de adaptar estas tecnologías móviles al mundo del mantenimiento, porque vamos, es que es de cajón. Ahora, estamos como siempre. Esto no es magia del hombre blanco, es como el machine learning, ¿no? Su nombre lo indica. La máquina aprende, pero la tienes que enseñar, la tienes que decir lo que tiene que hacer. Aquí no hay nada de mágico. Y si estamos hablando de la realidad virtual, hay que preparar los sistemas. O sea, de pronto no le digo, a ver, no sé, enfoco una máquina, una bomba de calor, y de pronto me aparecen allí todos los datos de la bomba, me aparecen gráficos superpuestos, etcétera. Eso lo tengo que haber creado, lo tengo que estar introduciendo. La ventaja es que ya lo tengo. Y como digo, no quiere decir que casi cualquier persona es capaz de arreglarlo, de solucionar. No quiere decir que tengo dummies en lugar de técnico de campo, porque como le doy un teléfono muy inteligente, le sustituye. Pero fijaros la gran diferencia pero, que hay. Es decir, que antes era lo del mantenimiento, además siempre ha habido una cosa, y es que los técnicos de mantenimiento a la antigua eran muy, muy herméticos. Siempre hay un miedo a que si yo explico lo que he hecho al otro, ojo, que tengo un problema, no me estoy protegiendo mi posición o mi puesto. me van a quitar el puesto. Claro, eso siempre ha habido ese miedo. Los sistemas de Machine Learning es que yo dejo que el usuario me va registrando lo que está pasando y eso el sistema lo aprende. Ya no me hago transmisión de conocimiento. Recuerdo en una fábrica tremenda de bebidas, de la que no puedo hacer publicidad, pero me acuerdo que dice, donde más problemas tenemos con las cintas transportadoras, me dice, es en verano. ¿Y sabes por qué? Y yo digo, pues claro, hombre, porque joder, en verano se producís más, o sea, tenéis más bebida, producís más bebida. Dice, no, dice, en verano hay más averías y más problemas por los turnos de vacaciones. Porque, vamos a decir, los titulares, tanto en operación como en mantenimiento, están de vacaciones. Fíjate tú qué cosa más, es increíble, pero dices, claro, si yo el sistema de Machine Learning al final
es que ese sistema que le está diciendo al técnico, más gente, vete para allá y cambia esa válvula, cambia esa junta y cambia esto otro, porque lo sé, porque yo lo estoy diciendo. Y ese sistema el que sugiere, no quiero decir que vamos, ni con mucho, que el papel del técnico se degrade o no tenga importancia, pero sí que es importantísimo el ayuda que recibe, pero simplemente el móvil, la forma más tonta, un WhatsApp, que le digas al otro, oye, ¿qué pasó en esta máquina? Ya no te digo cosas como son incluso temas ya más financieros. Las garantías, los sistemas globales y grandes manejan muy bien las garantías porque ahí se va muchísimo dinero. Todos pensamos que la garantía es cuando algo lo compras, pero la garantía está en 1000 sitios. La garantía está en un servicio. Tú has contratado un servicio y tiene 3 meses de garantía, lo mismo. Entonces, cuando tú te metes en el activo que te ha mandado a reparar, dices, cuidado, que esto ha fallado, pero porque había un problema, el proveedor al que le hemos dicho que venga, hay que avisarle a él. O sea, no voy a tocar la máquina porque esto estaba ya en garantía de una actuación anterior. Y toda esa información en tu mano, en tu dispositivo, pues es crítica. El único tema es que dices, dependiendo de las condiciones, hay que tener cuidado porque no puedo tener algo siempre online, siempre conectado a Internet. Hay veces que tengo zonas de sombra en las que no tengo Internet, pero está ya más que resuelto. El dispositivo te está trabajando offline y cuando ya llega a una zona de Wi-Fi, pues lo que hace es que se te conecta. Bueno, ¿Okay? lo que ha quedado claro, José Luis, es que efectivamente un sistema E- EAM dentro de un RP o que originalmente no sea un sistema de mantenimiento, se queda corto para todo lo que hay hoy en día, para todo En lo que algunos hemos estado casos. hablando, ¿no? Hombre, Daniel, hablamos de un SAP que ya solo el prestigio, pues hablamos Claro. de un Oracle, hablamos de IFS, que son noruegos, que tienen un sistema de mantenimiento muy bueno, porque empezaron con aviónica, empezaron con el tema de aviones Suecos, y el creo que mantenimiento son de suecos. aviones, sí, suecos, sí. Los de IFS, hay software por ahí que tiene buenos sistemas, pero obviamente si yo necesito alta especialización, Soy obviamente intensivo no en me voy al activos, módulo lo has de dicho RP. bien, soy intensivo en Sí, activos, ¿no? sí, dependo mucho de mis activos. Yo soy, por ejemplo, la fabricante de Tenescaf y tengo compañías de servicios, hago UTES con cada una, cada vez que vendo un proyecto, que suministro mis coches, mis trenes para un proyecto, pues para la línea de alta velocidad de Madrid-Sevilla de Renfe o para donde sea, se crea una empresa mixta, mitad Renfe, mitad CAF, que es la de mantenimiento. Así no nos engañamos ninguno. Creamos una misma UTE y es como funciona ese mercado. Pues lógicamente, si para mí el mantenimiento dependo tanto del mantenimiento, obviamente prefiero tener un sistema más dedicado. No le gustará lo que digo a la gente que venga del mundo del RP, pero bueno, yo lo que haría. También de verdad que en muchos casos no será necesario, Claro. dependiendo de cómo seas de activo de intensivo en tus activos, lo mismo no es necesario. Y con el módulo que te proporciona el RP, te quita muchos problemas porque ya está perfectamente integrado en toda la suite de módulos del RP. Bueno, y ya la última pregunta está así, es el tema de IHM. Acabáis ahora, estamos en el mayo del 2020. Sí, Acabáis de entrar ahora en España, ¿no? Habéis abierto oficina en sí. España y entiendo que Madrid-Barcelona, sí. nosotros tenemos Madrid y Boa. tenemos, digamos, tenéis presencia desde ya en Madrid, bueno, en España y en Portugal. Y para la gente de Latinoamérica también estáis llevando Latinoamérica, ¿no? Es que, claro, hay un tema y es que cada vez es más el tema de instalaciones, que partiendo de que yo ya estoy usando un sistema que físicamente no sé ni dónde está, me puede saber que, por ejemplo, que Info trabaja con Amazon Web Services, con AWS, pero me da igual, es que no sé dónde está físicamente el servidor. Cada vez el porcentaje de implantación que eres capaz de hacer en remoto es mayor. Que a veces son temas de reuniones, y más con la que está cayendo ahora con la cantidad de uso que se está dando a estas plataformas digitales de colaboración, cada vez es más sencillo. Entonces, por supuesto, a veces una de las cosas problemáticas puede ser el idioma, pero como hablamos bastante bien español, perfectamente podemos atender este mercado. Otro de los hándicaps era decir, es que económicamente los precios que se manejan para estos sistemas pueden ser muy altos.
pero voy otra vez a lo mismo. Ahora ya no estamos hablando de una gran inversión inicial o de una gran consultoría de implantación, que puede ser hasta 2 o 3 veces más cara que la propia inversión en licencias. Estamos hablando de una cuota mensual que en la mayoría de los casos es muy asequible. Y además, y eso es otra realidad, estoy usando la misma tecnología que las compañías grandes. Exactamente la misma. El mismo software, el mismo producto, gracias a que el modelo me lo permite. Muy bien, oye, José Luis, interesantísimo y seguiremos hablando, ¿eh? De acuerdo, pues muchas gracias.